Número 3 de Postscriptum, el compendio periodístico de Los Pillos de Punta Arenas. Dice este capítulo precisamente una historia más. Voy a tratar de ponerla en esa parte de donde está el vehículo donde mataron al cardenal Posadas Ocampo. Dice Manuel Santoyo, reportero deportivo del diario El Californiano, más bien nos narró en las afueras de ese periódico que él estaba en el aeropuerto de Guadalajara el día que mataron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Santoyo después sería informante de Leonel Cota y luego de Arturo de la Rosa, aunque a todos los políticos les vendía información. A Manuel lo acusaron pública e injustamente de la ejecución del comandante Burgoyne, porque supuestamente lo agarró pelado entre los manglares del Comitán. Nada que ver. El del cardenal fue un caso que afectó mucho a los Arellano, ya que a partir de entonces quedaron en la mira, oficialmente, de las autoridades porque había sido asesinado un príncipe de la Iglesia Católica, aunque estos siempre negaron la autoría y hasta hablaron con el nuncio apostólico Girolamo Prigioni, protegidos por el silencio de Jorge Carpizo MacGregor, quien recientemente falleció y que en aquel entonces fue enterado por el religioso de que los Arellano Félix estaban en sus instalaciones y querían hablar con el presidente de la República. Carpizo siempre sostuvo que habría sido una locura detenerlos en la representación diplomática del Vaticano. En ese entonces Carpizo era el de la PGR y después pasó a ser el de los derechos humanos. Los narcotraficantes fueron llevados hasta la Nunciatura Apostólica en el Distrito Federal por el sacerdote tijuanense Gerardo Montaño, quien también ya falleció y que en su momento narró a la autora de esta nota la forma como fue conectado por los narcotraficantes y la manera como los apoyó para llegar hasta la representación de la Iglesia Católica sin ser capturados. Otro hecho que también dañó severamente a los delincuentes fue el intento de asesinato del periodista Jesús Blancornelas, ocurrido el 27 de noviembre de 1997, ya que este hecho atrajo la atención de la prensa nacional e internacional y provocó que el gobierno mexicano intensificara sus actividades de búsqueda de los narcotraficantes y especialmente de su cabecilla, Benjamín Arellano. Pero no siempre las cosas fueron así. Un año antes del crimen del cardenal Posadas, quien fue obispo de Tijuana previamente, Ramón Arellano, asesinado a la postre, con algunos de sus secuaces protagonizó una de las más célebres balaceras en Puerto Vallarta, Jalisco, cuando tuvo que huir de la discoteca Cristine en 1992, antes de morir asesinados a manos de sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien pretendían matar. Tras su escapatoria, las autoridades de Jalisco encontraron credenciales que identificaban a los delincuentes como integrantes de la Policía Judicial del Estado de Baja California, que días después el también entonces procurador Juan Francisco Franco Ríos dijo que eran falsas. Como falsas dice que es la carta del Mayo, el gobernador de Sinaloa. Días antes del crimen de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994 en Tijuana, la zona de la Mesa fue escenario de una de las más estruendosas balaceras en las que murieron por igual agentes federales y narcotraficantes. Esto ocurrió la noche del 3 de marzo del mismo año. Según datos obtenidos en aquel entonces, se toparon en los alrededores del Mercado de Todos sicarios de los Arellanos encabezados por Francisco Javier El Tigrillo y el Mayel Ismael Higuera Guerrero, con gente de Héctor Luis El Güero Palma Salazar y agentes federales encabezados por el comandante de la Policía Judicial Alejandro Castañeda. Dicen que se hizo un masacote y se dio un enfrentamiento de todos contra todos. Castañeda y algunas de sus gentes murieron y el Mayer y el Tigrillo tuvieron mejor suerte. A estos los detuvieron agentes estatales, pero sorpresivamente fueron dejados en libertad desde las mismas oficinas de la Procuraduría Estatal. El procurador Franco Ríos argumentó que no se dio cuenta porque estaba tratando de resolver el problema de los individuos que fraudeaban a incautos con el juego de la bolita entre las 5 y 10, a pocas cuadras de donde se dio la sonada balacera. Este es el Mayel Higuera,
y este es Jodoyán, del que poco a poco hemos ido dando cuenta. Aquí de nueva cuenta el juego de complicidades y su poderío les permitió salir bien librados. Se afirma también que en el año 2000, agentes federales por órdenes de los narcotraficantes secuestraron y asesinaron a 3 de sus compañeros que los estaban investigando. José Luis Patiño Moreno, director del Ministerio Público Federal encargado de delitos contra la salud, Óscar Pompa Plaza y el capitán Rafael Torres Bernal estaban en Tijuana siguiendo pistas sobre el cártel cuando fueron secuestrados en territorio estadounidense y posteriormente asesinados en Baja California para ser lanzados con todo y auto por uno de los grandes despeñaderos de la Rumorosa. Estos estuvieron platicando conmigo en el Hotel Perla por el asunto del avionazo en Baturi. Me ofrecieron algunas cosas que no acepté. Si lo acepto, yo estuviera muerto. Antes, en septiembre de 1996, el subdelegado de la Procuraduría General de la República en Tijuana, Ernesto Ibarra Santés, fue asesinado cuando llegaba a la capital de la República en un viaje que supuestamente fue secreto. Unos días antes había tronado públicamente contra los hermanos Arellano Félix y se había advertido que hablaría todavía más. No vivió mucho para contarlo. Decidió de la noche a la mañana viajar a la capital de la República y no lo comentó con nadie en la PGR, porque según él mismo reveló, no confiaba en ninguna persona y aún así se supo de su viaje. Fue asesinado cuando viajaba en el taxi que tomó en el aeropuerto de la Ciudad de México. Como estos, los arellanos fueron protagonistas de muchos crímenes que iniciaron aún muy jóvenes. Empezaban a probar las mieles que les daba la corrupción y el dinero y el temor que a muchos le tenían. Los crímenes de los arellanos fueron públicos a partir de que en enero de 1989 Ramón asesinó a sangre fría a un joven que se presentó para hablar con él en una fiesta que se celebraba en el Club Britannia. Ahí, sin darle mucha oportunidad, acribilló a Armando López, el Rayo, sin que las autoridades le hicieran nada. Luego mató a otros, a Héctor Raúl Gastelum, quien en febrero de ese mismo año le pidió que bajara el volumen del radio de su automóvil con el que escandalizaba en la vía pública. A partir de entonces, entre los corrillos policíacos empezó a mencionarse a unos hermanos arellanos que están pesados. Durante ese reinado de terror, también fueron asesinados el director de Seguridad Pública Municipal en el periodo de Héctor Osuna Jaime, Federico Benítez López y su escolta Ramón Alariz, el 28 de abril de 1994. En la capital de la República, el 11 de junio de 1994, los hermanos Arellano ordenaron explotar una bomba frente al Hotel Camino Real, donde se celebraba una fiesta de 15 años y donde supuestamente estarían algunos de sus rivales. En febrero del año 2000, murió ejecutado también el director de la policía de Tijuana, Alfredo de la Torre Márquez, y más adelante murió asesinado en abril de 2007 el ex jefe de homicidios de la Policía Judicial del Estado en Tijuana, Francisco Fiol Santana, al que se responsabilizó oficialmente de permitir la fuga del Tigrillo y el Mayel tras aquella balacera del Mercado de Todos en 1994. Este es el Tigrillo Arellano, este es Ramón Arellano y este es el Peinadito. El rosario de crímenes que fueron ligados a los Arellano pasaron por el asesinato del abogado de Jesús Labra Avilés, Gustavo Gálvez Reyes, quien fue ejecutado en la capital de la República cuando atendía precisamente el caso de la liberación del padrino del cártel. Otro de los asesinos fueron el coordinador de Ministerios Públicos, Jesús Romero Magaña, y el fiscal Odín Gutiérrez Rico, que en 1997 fue salvajemente ejecutado cuando seguía la pista de estos narcotraficantes. Al crecer física y el negro prestigio, los arellanos, particularmente Ramón, involucraron a jóvenes de sociedad contaminando a toda una generación que fue conocida con el mote de los narco-juniors. Muchos jóvenes, atraídos por el dinero fácil y el supuesto poder, se involucraron con estos y varios cayeron en la cárcel. Otros fueron asesinados y unos más se involucraron en el negocio de las drogas. Al mismo tiempo, los arellanos, a través de sus brazos armados, formaron también otro grupo de pistoleros con jóvenes reclutados en el barrio Logan de San Diego, de igual forma atraídos por el dinero y la vida fácil. Resulta difícil anotar todos los crímenes de alto impacto y de toda índole cometidos por este grupo de narcotraficantes avecindados en Tijuana y el daño que provocaron a la sociedad. En una entrevista reciente
con Agencia Fronteriza de Noticias, la ahora activista Cristina Palacios de Jodoyan narró el dolor que le provocó el perder a 2 de sus hijos por esa relación con los criminales. A la fecha, Alejandro, uno de estos, continúa desaparecido. Cristina Jodoyan, quien se dolió de no haber frenado a tiempo a sus hijos, recuerda que esos se involucraron con Ramón cuando este, muy joven, llegó al arbolito que estaba situado fuera de su casa, en la colonia Hipódromo, y donde varios juniors se juntaban para jugar y divertirse. Este fue el atentado de Ernesto Ibarras, así quedó el helicóptero del Tiburón y los disparos del Cardenal fueron en forma directa. Iban por él. Ahí, insiste la mamá, Ramón se les unió a la pandilla y fue entonces cuando la vida de los hermanos Jodoyan y de otros jóvenes empezó a ser otra. Antes, Tijuana no era como ahora. Antes era una sociedad más compacta y después del 85 fue que empezó a llegar gente de todas partes. Fue entonces cuando a los grupos pequeños de chamacos que se juntaban en la calle para jugar, se empezó a infiltrar gente desconocida, allá por los años 87 y 88, dijo. Refirió que siendo sus hijos mayores de edad, ellos y su grupo de amigos de toda la vida mantuvieron la amistad de Ramón Arellano Félix, un joven conocido por disparar los tragos y conseguir las mejores mesas, que igual convivía con jóvenes del Instituto México o de la Ibero y de que nadie desconfiaba porque todo mundo lo conocía. Estaban incrustados. Los arellanos se había casado con muchachas de la sociedad, pero no se sabía a lo que se dedicaban, comentó en ese entonces Cristina Palacios a AFN. Narró que el 11 de septiembre de 1996, cuando Alejandro, ya casado y con 2 hijas, desapareció por primera vez, días antes que su hermano Alfredo fuera detenido, acusado de matar al delegado de la PGR en la Ciudad de México el 30 de septiembre del mismo año. La desaparición de Alex y la detención de Alfredo fue un shock muy fuerte para la familia porque nadie teníamos la menor idea de lo que pasaba, dijo. Alejandro fue rastreado por una llamada que hizo a su familia y se detectó que lo tenían en las instalaciones militares de la 5ª Región Militar en Guadalajara por presuntas órdenes del general de división Jesús González Gutiérrez Rebollo, en ese entonces comisionado del Instituto para el Combate a las Drogas. Con la intervención de la DEA, por el origen estadounidense de Alejandro Jodoyan, fue como se le pudo rescatar y trasladar a San Diego, donde el gobierno de Estados Unidos le ofreció protección, pero Alex se negó a recibirla, porque en su momento consideró que no tenía motivos para tomarla, pues era ajeno a las imputaciones en las que se le involucraba, dijo la mamá, quien meses adelante fue testigo del momento más doloroso para ella porque significaba el último momento en que lo vería con vida. Eso ocurrió el 5 de marzo de 1997 en el estacionamiento ubicado entre el Boulevard Agua Caliente y Boulevard Cuauhtémoc. Ahí, a bordo de una van, llegaron 4 sujetos fuertemente armados y lo sometieron a ambos, porque ella lo acompañaba, pero se llevaron a Alejandro Jodoyan sin que nunca más se volviera a saber de él. Fue Ignacio Weber Rodríguez el que se lo llevó. Era comandante de inteligencia militar en la zona noroeste. Han pasado muchos años, pero todavía tengo su rostro grabado en mi mente, acusa la señora, quien afirmó que pudo identificarlo a través de retratos hablados en la investigación realizada sobre la desaparición de su hijo. Por lo que respecta a su otro vástago, Alfredo Jodoyan Palacio, alias El Lobo, quien purga una sentencia de 50 años por el asesinato de Ibarra Santés, Cristina rechaza que pudiera haber tenido responsabilidad, ya que dijo que al ocurrir el crimen su hijo menor estaba en un bar denominado Zambuca en la Plaza Zapato de Tijuana. A Alfredo lo involucraron en este homicidio, las declaraciones de Fausto Soto Miller y de Cabrera, un sujeto al que apodaban el Piedras. Ambos dijeron que persiguieron al funcionario luego de abordar un taxi al salir del aeropuerto de México. Pero lo cierto es que mi hijo estaba aquí. No que no. La Paz, Baja California Sur. El cártel de Tijuana supuestamente realizó aportaciones a la campaña electoral de Narciso Agúndez en 2005. Así lo reveló Francisco Javier Arellano Félix, ex jefe del cártel, en una serie de declaraciones el 8 de febrero de 2012, como testigo protegido de la PGR bajo el nombre clave de Howard. El narcotraficante reconoció ante autoridades estadounidenses haber entregado $300,000 para la compra de gorras, hasta propaganda en radio para imputar la figura de Agúndez para gobernar Baja California Sur del 2005 al 2011. Francisco Javier Arellano Félix, el Tigrillo, relató:
Recuerdo que en el año 2005, Arturo Villarreal Heredia, alias El Nalgón, por medio de Julio Cordero, quien era amigo de El Nalgón, en una ocasión iba conmigo Julio Cordero y nos encontramos en La Paz, Baja California, al candidato de apellido Agúndez, quien era candidato del PRD. Julio se bajó para que yo viera que él lo conocía, saludando al candidato. Posteriormente, Julio me dijo que el candidato lo había comentado que si le dábamos una feria para apoyar su campaña, y le dije que no había bronca, que le mandé $300,000 por medio de Julio Cordero, y aparte yo le di a Julio para que mandara propaganda para el candidato Agúndez. Posteriormente Agúndez ganó sin recordar si era para presidente municipal o para gobernador, y fue que comenzamos a contactar al director de la policía municipal. El director de la policía municipal a que se refiere el tigrillo se llama Saúl González. Saúl, como todos sabemos, era el chofer y guardaespaldas de Leonel Cota, ex líder nacional del PRD, ex gobernador de Baja California Sur y expresidente municipal de La Paz, Baja California Sur. Hoy es amigo personal de José Antonio Ramírez Gómez. Esta versión se escribió cuando el Peinadito era secretario de Finanzas, a quien lo están proyectando para gobernar Baja California Sur, o cuando menos siga apoyando al que quede como tal para seguir lavando dinero en el narcotráfico. Esta es copia, pues, de la declaración que hizo el tigrillo en las Cortes de Estados Unidos. El Peinadito, informante de la DEA, deducción lógica. Veamos por qué. El caso de los narcojuniors, por llamarlos así, a Brancornelas intentaron matarlo. Se conoció en los tribunales de Estados Unidos después del 30 de septiembre de 1997, día de la detención de Emilio Valdés Mainero, de 32 años de edad, el hijo con cara de niño de un coronel de Tijuana que contrataba asesinos jóvenes que pertenecían a la clase alta de Tijuana, según declaró Francisco Molina Ruiz, funcionario del Instituto Nacional para el Combate de las Drogas en México, en un expediente del Tribunal Federal de los Estados Unidos. Faltó agregar que la detención fue en la finca de José Antonio Ramírez Gómez, actual secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Junto a Valdés fue detenido Alfredo Jodoyán Palacios, de 25 años, hijo de una prominente familia de negocios que los fiscales estadounidenses dijeron era buscado en México por asesinato. Alfredo era cuñado de José, el Peinadito. Valdés y Jodoyán fueron arrestados por agentes del FBI y de la DEA el 30 de septiembre de 1997, cerca de un apartamento de lujo que alquilaba Valdés en Coronado Shores, una comunidad de lujo de San Diego Playa. Se cuidan de no decir que el departamento de lujo era del Peinadito. En una redada a presuntos sicarios de los Arellano Félix, después de que el 14 de septiembre asesinaron al subdelegado de la PGR de Baja California, Ernesto Ibarra Santés, cuando llegaba a la Ciudad de México procedente de Tijuana. En su detención, Valdés portaba una pistola calibre 38 y encontraron un rifle de asalto AK-47 en uno de los dormitorios de la casa de José Antonio, según documentos de la corte. ¿Por qué a José no lo detuvieron? El arresto de Valdés se basó en un cargo relativamente menor. Esto fue por no comparecer para responder por una violación de portación de armas de fuego en Baja California. Jodoyán fue detenido como sospechoso de un tiroteo ocurrido en 1994 junto a 4 hombres en una lavamática de Baja California, dice el documento de la corte. Alegatos mexicanos posteriores presentados por Estados Unidos al fiscal adjunto Gonzalo Curiel el 15 de octubre acusaron a Jodoyán de participación directamente en el asesinato de Ibarra Valdés y de planear 2 asesinatos más. Curiel alegó que eran miembros de la organización criminal de los Arellano Félix, un grupo dedicado al tráfico de drogas y al asesinato de competidores y oficiales de la policía que investigaban y pretendían enjuiciar a los miembros. De acuerdo a investigaciones de la Procuraduría General de la República y del semanario Z, Alfredo Miguel, junto con su desaparecido Armando Alejandro, formaban parte del grupo de los narcojuniors, que era el brazo ejecutor de la organización criminal de los Arellano Félix. No dijeron que José, el dueño de la casa donde tuvieron a Jodoyán, también pertenecía a la banda de narcojuniors. Negociaron. Corrobora el semanario Z que fue el 30 de septiembre de 1996 cuando el lobo Alfredo Miguel Jodoyán Palacio y su cómplice Emilio Valdés Mainero, el CP, fueron aprendidos por autoridades norteamericanas en la isla Coronado, frente a la bahía de San Diego. Dice la nota que los internaron en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego y después fueron extraditados a México y trasladados al Ceferezo número 1, de donde Jodoyán fue reubicado a Matamoros en 2004. Este es Jesús Blancornelas, y así quedó David C.H. el Barrón Corona. Cayó pues en fuego cruzado.
La noche del 14 de septiembre de 1996, Ernesto Ibarra Santés transitaba a bordo de un taxi tripulado por Juan Arturo Hernández Lizardi, quien iba acompañado de los agentes Israel Moreno Flores y Juan Aarón Rosas Gallego. En la esquina de las calles de Gómez Farías e Insurgentes, el taxi fue balaceado desde distintos puntos y entre los presuntos autores del atentado se identificó a Jodoyán Palacios. El día que sentenciaron a Lobo, comentó la PGR, se suma las dictadas a los copartícipes Francisco Cabrera Castro, alias El Piedra, y Gerardo Cruz Pacheco, el capitán, quienes también fueron condenados a 50 años de prisión. En Tijuana, todo el mundo conoce a todo el mundo, nos comenta Cristina, mamá de los Jodoyán Palacio. En nuestra colonia, la mayoría de los vecinos tenían hijos varones, eran como de 20 años, de la misma edad. Crecieron juntos y hacían todo juntos, desde ir a la escuela hasta jugar en el equipo de básquetbol. Se juntaron en la esquina de mi casa, donde había un arbolito. Ahí fue que Alex conoció a Ramón Arellano Félix, como él mismo me lo contó. Esto fue en 1986 o 87. Nadie sabía quién era esa persona. Solo sabían que era derrochador, llegaba con su hielera llena de cervezas frías y obviamente los muchachos se sentían atraídos. Él no era del barrio, llegó allí de la nada, comenzó a socializar con todos y algunos se sumaron a su organización, otros no eran parte del cártel, pero se juntaban ahí y sabían todo lo que ocurría en Tijuana, pero nadie quería decir nada. Mi hijo sabía lo que estaban haciendo y tenía amigos cercanos que prefiero no nombrar, entre ellos José, dentro de la organización que le contaban cosas. De una buena familia, Alejandro Jodoyán, conocido como Alex, parecía un candidato poco probable para una carrera en el crimen. Su madre Cristina, de 55 años, es una católica devota proveniente de una familia mexicana honrada. Su padre, Alejandro Jodoyán Ramírez, de 63 años, es un ingeniero civil muy respetado en México. Cuentan las crónicas de aquellas fechas que el jueves 27 de noviembre el CH acompañaba a Fabián el Tiburón Martínez González con 2 comandos criminales cuando emboscaron a Jesús Blanco Ornelas en los momentos en que se dirigía de su casa al periódico. El CH murió en fuego cruzado y el Tiburón moriría años después al caer el helicóptero que lo trasladaba al arranque de las carreras conocidas como 1000 millas. Según la Procuraduría General de la República y la Agencia Antinarcóticos norteamericana, conocido como DEA, Alfredo Jodoyán fue gatillero de los hermanos Arellano Félix, pero que en realidad cobró fama al ser incluido en la lista de Jesús Blanco Ornelas de los famosos Narco Juniors, aquellos hijos de familias pudientes de Tijuana que se aliaron al renombrado cártel de Tijuana. La Procuraduría General de la República lo acusó de ser transportador de importantes cargamentos de cocaína entre las fronteras de México y Estados Unidos, Tijuana y San Diego. Ocasionalmente se trasladaba a la Ciudad de México o a otras partes de la República para comerciar con la droga o ejecutar a enemigos de los Arellano Félix. El método de inferencia nos demuestra que José participaba en esos trafiques. En la siguiente entrega hablaremos sobre una demanda, una solicitud de juicio político que presenté ante el Congreso del Estado. Ánimo, buen día.